Menorá, tu casa en Israel. Que dentro de cada camión, dentro de cada autobús, hay una señora, una prefecta, pero la celadora no es como en otros lugares una persona, no sé, gentil, una persona que no pertenece al pueblo de Israel, sino que son señoras de la comunidad. Y cuando yo era niño, especialmente eran señoras grandes, abuelitas, que necesitaban una entrada de dinero, entonces se las contrataba para que estuvieran ahí acompañando a los niños. Entonces eran bobes, eran abuelas, que cuando subíamos nosotros los niños nos conocía a todos, nos daba un caramelo, nos saludaba, preguntaba por la familia, conocía todo. Entonces siempre se hacía una señora muy cariñosa, muy cercana. En mi caso, la señora que nos cuidaba en el autobús era la señora Marta, Zichroná Libraja. Y la señora Marta tenía una característica muy especial, que a cada niño que subía le hacía buenos días y le daba un pellizcón. Recuerdo todavía sus pellizcones. Pero además de eso, era una mujer que tenía una carcajada. Se reía, pero de una manera. Nos contaba siempre alguna broma, algún chiste y empezaba las carcajadas. Entonces siempre así la recuerdo como una señora muy risueña, muy feliz, muy exageradamente, ¿no? Un día subo al autobús, al camión de la escuela, y la señora Marta está llorando. Por eso me acuerdo. Me impactó. No podía imaginarme yo a esta señora llorando. Y entonces subo, la miro, llora, pero llora horrible. Y digo, Marta, ¿qué pasó? Como nene de 9 años. Y me contesta, y me acuerdo sus palabras hasta el día de hoy. Arele. Arele soy yo, cuando era chiquito. Aarón, en yiddish, chiquito. Arele. Arele, ¿no te enteraste que hay guerra en Israel? Y Arele, de 9 años, estaba jugando a la pelota, no se había enterado que en Israel había guerra, ni que había posibilidad de guerra, ni absolutamente nada. Así me enteré yo que empezó lo que nosotros conocemos como la Guerra de los 6 días. Junio del año 1967. ¿Por qué lloraba la señora Marta? Había una guerra. ¿Pero por qué lloraba? Durante las semanas previas a la guerra, el ambiente en Israel y en el mundo judío era un ambiente muy tenso, muy feo. Israel tenía apenas 19 años. Israel no se parecía en nada a lo que es hoy. Su ejército era un ejército relativamente pequeño. Obviamente ya no como el de 1948, pero en 19 años había crecido, pero no se imaginen que era la potencia militar que lamentablemente es hoy y que se tuvo que convertir en esa potencia militar. Una potencia militar que hace 2 días bombardeó Siria, si están enteradas, sí. Para atacar toda una base, todo un transporte de misiles de largo alcance que estaban siendo trasladados de Siria hacia Líbano, para entregárselos al Hezbollah de parte de Irán. Entonces Israel tuvo que intervenir con su fuerza aérea, con todos sus avances. En 1967 no era así. Israel tenía una aviación, Israel tenía tanques, Israel tenía armas. Recibía principalmente en ese momento las armas de Francia, los aviones eran franceses. No era el ejército que tenemos hoy en día. Y nuestros enemigos eran todos. En esa época no había todavía ningún tratado de paz con ningún país vecino. Todos eran nuestros enemigos. Y en mayo de 67, en mayo del 67, comenzaron todos los países árabes de alrededor a decir, vamos a ir a una guerra contra Israel, nos vamos a una guerra de exterminio total contra Israel. Por las radios se escuchaba aquí en Israel, radios que especialmente desde los países árabes transmitían en ivrit, donde decían, esto es para los judíos, así, pero hablaban así en ivrit, pero hablaban así medio raro. Para los judíos de Tel Aviv y de Haifa y de Yafo váyanse, corran, escápense, antes de que lleguemos los vamos a matar a todos, vamos a destrozarlos, escápense mientras tengan tiempo. Así se escuchaba acá en Israel. Obviamente, bueno, son árabes.
Los árabes no son bobos, ni son tontos. Y tienen fuerza, y tienen ejércitos. El miedo era real. Había un miedo terrible de que pudiera pasar algo sumamente grave si llegara a haber una guerra en ese momento. Las fronteras de Israel en ese momento eran muy delicadas y muy endebles, muy frágiles. En el mapa que les hice, el territorio aquí rayado en azul, eso era Israel. Para que se ubiquen, Jerusalén aquí, dividida, la ciudad vieja en manos de Jordania, la ciudad nueva de manos de Israel, una ciudad totalmente dividida. Todo lo que es la muralla para adentro pertenecía a Jordania, muralla para afuera lo tenía Israel. Todo lo que es Shomrón y Yehudá, Samaria y Judea, o Cisjordania también lo llaman, pertenecía a Jordania. ¿Sí? Por aquí tenemos Betlehem, tenemos Hebrón, no eran lugares que podíamos acceder a todos ellos. Toda la zona de los Yishuvim está aquí. Todos los Yishuvim que de pronto les dice algún rab, vengan a mi casa, vivo en un Yishuv, todos están por aquí, en Shomrón y Yehudá. Es decir, en territorio que antes no pertenecía a Israel, al Estado de Israel, desde 1948 al 67. La franja de Gaza pertenecía a Egipto. Y en el norte, obviamente el Golán era parte de Siria, ni siquiera era parte de Israel. Si se dan cuenta, es una frontera que en determinados lugares era sumamente angosta. Apenas menos de 20 kilómetros de Jordania al Mediterráneo. Un avance de un ejército podía cortar inmediatamente a Israel en dos partes. ¿Sí? Mínimamente. Y era el mayor terror. Egipto, por otro lado, desde Egipto, viene por Gaza y está dentro de Israel. Ya está dentro. ¿Sí? Cualquier ataque entra. Siria está aquí. Por lo tanto, constantemente están atacando a los kibutzim del norte, toda la zona de alrededor del Kinneret. La situación era muy grave. Teníamos un país frágil, sumamente frágil. Y en aquellos años todo lo que era la guerra no es como hoy en día, que es una guerra casi cibernética, sino que era una guerra de tierra, de tanques y de aviones principalmente. No de misiles, ni de mediano alcance, ni de largo alcance. Era de caminar. Y en ese sentido, Israel era uno de los países en el mundo cuyas fronteras eran un desastre. ¿Sí? Porque el solo hecho de tener adentro de nuestro país semejante, parece una boca, ¿no? Y parece un dedo, así que se te mete en las costillas. Pues sí, era un país sumamente peligroso para poder cuidarlo. 1967, mayo, todos los países árabes amenazan. No solamente que amenazan, sino que se ponen todos de acuerdo. Y firman un acuerdo. Jordania, Siria y Egipto, de salir a una guerra contra Israel juntos. Y de poner a los tres ejércitos, de alguna manera, bajo una misma coordinación. Es decir, que todos estén actuando coordinadamente. Mientras esto sucede, Israel vive día tras día. Y van pasando los días. Y de pronto llegó Hei Be'Iyar, Yom Ha'atzmaut, mayo del 67. Y en Yom Ha'atzmaut, aquí se acostumbra en Israel a hacer, además de, a veces había desfiles y además de hacer a la Esh, un asadito, que la costumbre del asado empezó después. En aquellos años, y no sé si hoy en día también, no estoy seguro, se acostumbraba a hacer el Festival Azemar, el Festival de la Canción Israelí. Se elegían 12 canciones escritas para el festival, entre cientos de canciones que gente escribía, se elegían 12, y esas 12 se presentaban en el festival esa noche de Yom Ha'atzmaut, y de todas ellas salía una canción ganadora y se convertía en la canción que todo Israel cantaba. Israel, si se dieron cuenta, tiene muchos shirim, ¿sí? El pueblo de Israel tiene muchos cánticos, canciones. Hoy en día las canciones ya son demasiado modernas y demasiado rockeras, pero antes eran canciones que hablaban del país, y del Kinneret, y de Jerusalén, y de los Halutzim. Era otro estilo de canciones. En ese año, en mayo del 67, la canción ganadora del festival
se va a llamar Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav, creo que todos la conocen. Aquí está escrita diferente, ¿no? Estaba escrita a su manera en ese momento. Donde Naomi Shemer, una de las grandes poetisas aquí en Israel y que escribió infinidad de canciones que conocen y que no conocen, hello, ¿qué tal? Ya sirvieron la cena, Naomi Shemer escribe una canción sobre Jerusalén y escribe en ese cántico, entre otras cosas, que Jerusalén está triste, está abandonada, no se escucha el shofar en Arabait, no se puede ir hacia el Yamamela desde Jerusalén. Habla de la tristeza de Jerusalén. Obviamente, ¿por qué? Porque no estábamos en Jerusalén. Es decir, ir a Aticá estaba en manos de Jordania. Y ella escribe basándose en aquel regalo que le prometió Rabbi Akiva hacerle a su mujer en caso de que algún día tuviera oportunidad de comprarle una joya. En la Gemara dice que él le promete a Rachel, cuando eran pobres, le dice: algún día te voy a regalar un Yerushalayim Shel Zahav, una joya de Yerushalayim de oro. Y en base a eso ella escribe Yerushalayim Shel Zahav, toma esa expresión y le escribe una canción de amor a Yerushalayim. La canción fue elegida entre todas, fue la ganadora, y en apenas unos días todo Israel cantaba Yerushalayim Shel Zahav. Todos cantábamos esa canción como casi el segundo himno de Israel. Cuando Naomi Shemer escribió esta canción, no se imaginaba que en menos de un mes la ciudad de Yerushalayim Aticá iba a estar en nuestras manos. Fue algo muy especial, muy extraño. Son de esas cosas que, bueno, parecería que Kadosh Baruj Hu algo tuvo que ver. Porque cuando llegamos a Jerusalén y entramos a la ciudad vieja, teníamos una canción para cantar. Y cantábamos todos, los Hayalim, cuando llegaron al Kotel en 1967, cuando fue la conquista, cuando conquistaron la ciudad, tenían, además de cantar en la Tikva, todos cantando Yerushalayim Shel Zahav. Y Naomi Shemer en ese momento, cuando la ciudad es conquistada, le va a agregar una estrofa más. Y le va a agregar la estrofa de que volvimos al mercado y volvimos, y otra vez ya se escucha los shofarot. Fue algo muy impresionante. Son esas cosas que solo pasan con la Israel. Pero volvamos atrás. Estamos en mayo del 48. Muy linda la canción, pero Jerusalén no está en nuestras manos. Y el país está al borde de una guerra. ¿El 48? 67. ¿Sí? En mayo del 67. Jerusalén está en manos de nuestros enemigos. Aticá, el país está muy frágil, hay amenaza de todos, se ponen todos de acuerdo. De pronto, Egipto es el primero que decide tomar una medida. Y la medida que él toma es cerrar aquí abajito, en realidad es más abajo, pero me voy del mapa, no sé si van a ver. Hay aquí abajo dos pequeñas islitas, y esto se llama los estrechos del Tirán. Y decide cerrar aquí. Esto significa que aquí estamos en Eilat, ¿sí? Esto es Eilat. Aquí salimos al Yam Suf. Esta es la salida de Israel al Mar Rojo, que le permite llegar con sus barcos hacia el Océano Índico y poder irse hacia Asia por aquel lado. Egipto le bloquea. Israel está acá. Egipto es todo esto. Egipto le bloquea a Israel la salida. Eso obviamente en cualquier lado se llama una declaración de guerra. Si cerrarle a un país la posibilidad de moverse libremente por los mares es una declaración de guerra. Israel pide que por favor abran ese estrecho porque lo necesita para su comercio, para su navegación. Egipto dice que no lo va a abrir. Israel comienza a evaluar qué hacer. Y el tema era complicado. El tema era así. Si esperamos que empiece la guerra, las posibilidades de una victoria son muy remotas.
quizás tenemos que empezar la guerra nosotros. Solo que si empezamos la guerra nosotros, el mundo se va a ir contra nosotros. Todavía Israel en aquellos años gozaba de la simpatía del mundo, no como ahora. Todavía Israel era el país de los judíos que habían salido del holocausto y que todavía nos aplaudían mucho en aquellos años. Pero todo podía cambiar en cualquier momento. Israel realmente no sabía qué hacer. O sea, había mucho debate. Lo primero que se decidió es nombrar a un general aquí, que fue Moshe Dayan, más conocido como el del parche. ¿Sí? Habrán visto su foto alguna vez. O sea, había perdido el ojo hacía muchos años de un disparo que en medio de una guerra le había entrado un balazo en el ojo. Y entonces usaba un parche negro que lo identificaba. Todos lo conocíamos de esa manera, Moshe Dayan. Hay quien decía que realmente él era el mejor general para el Medio Oriente porque tenía solamente un ojo. ¿Se entendió? Si hubiera sido general de todo Oriente hubieran sido todos los dos, pero como era de Medio Oriente, con uno le alcanzaba. Eran las bromas que se decían en aquellos años. Estamos un poco lentas. Y entonces Israel decide hacer un acto increíble. Sabe que tiene que salir a la guerra. Les voy a contar antes otra cosa. A fines de mayo del 48 llega al Mediterráneo, aquí, llega un barco americano llamado, en mayo del 67, llega un barco americano llamado Liberty. Los americanos, cuando hay posibilidad de una guerra, empiezan a mover sus naves, ¿sí? Se empiezan a acercar. A los americanos el Medio Oriente les preocupa y les interesa mucho. Y entonces traen un barco. En estos días, hoy justamente empezó un ejercicio americano de la flota americana cerquita de Irán, con la participación de casi 50 países del mundo. Todo un ejercicio militar de la Marina para mandarle una señal a Irán de que tranquilos, que aquí estamos todos presentes. Así hace Estados Unidos, mueve. Y entonces movió un barquito para esta zona. Obviamente Estados Unidos, en principio, son nuestros aliados y amigos. Pasó algo a fines de mayo de 1967. Israel tiró un torpedo y hundió al barco americano. Y murieron cerca de 100 marines. Israel dijo: ups, se nos chispoteó, nos equivocamos, perdón, fue un error, pensamos que era el Satán y Yetzer Hara, pensamos que... Estados Unidos dijo ok, no dijo ok porque ok significa cero víctimas, ¿no? No, sí, claro. Pero entonces dijo 100K, pero no pasa nada, son errores de la guerra, de la preguerra. En el año, esto fue en el 67, 25 años después, en el 92, se supo qué pasó. Durante muchos años lo que se sabía era que Israel se equivocó y pensó que era un barco enemigo y no que era el barco americano, que se equivocó y pidió disculpas oficialmente, una disculpa oficial. En el año 92 Estados Unidos abrió los archivos del caso Liberty. Ustedes saben que los países tienen la norma de muchos secretos guardarlos durante 25 años o 50 años o más, dependiendo de qué se trate. Y muchas veces, si realmente los secretos todavía tienen relevancia para lo que está pasando o involucran a personas importantes que todavía están con vida. Por eso, por ejemplo, del asesinato de Kennedy todavía no están abiertos todos los archivos en Estados Unidos. Todavía hay gente involucrada que vive y entonces todavía no, se esperan. Pero el caso Liberty, 25 años después se supo que había pasado. ¿Y qué se supo? ¿Qué nos informaron? Que Estados Unidos estaba sumamente preocupado de que Israel se viera tan presionado por la amenaza que estaba teniendo que se sienta obligado a utilizar un arma atómica.
Hasta el día de hoy Israel no aceptó nunca tener un arma atómica. Sin embargo, todos aparentemente sabemos que sí tiene. Sin embargo, no sabemos. El solo hecho de que supongamos a los árabes los tiene tranquilos. No sé si va a ser la sorpresa algún día enterarnos de que nunca tuvimos, pero que sirvió de amenaza. Pero puede ser que sí, puede ser que no. No hay ninguna notificación oficial. ¿Por dónde entró el barco, perdón? En el Mediterráneo, ahí andaba, para custodiar la zona, ¿sí? Y Estados Unidos estaba preocupado de que Israel utilizara una bomba atómica en los próximos días, llegado el caso de que estalle una guerra y se viera en peligro, y en un acto de desesperación tirara una bomba atómica. ¿Y por qué Estados Unidos estaba preocupado? Porque si Israel atacaba con un arma atómica, entonces, sabiendo que Estados Unidos apoya a Israel, entonces la Unión Soviética de aquellos años iba a apoyar a los árabes, y por lo tanto era muy posible que estalle la Tercera Guerra Mundial. Y entonces Estados Unidos tan preocupado estaba que decide mandar al barco Liberty. Israel intercepta mensajes del barco Liberty y intercepta un mensaje el cual decía que el objetivo del barco era impedir que Israel utilizara un arma atómica. Y llegado el caso de que Estados Unidos se enterara de que Israel iba a hacer uso de un arma atómica, el barco tenía que atacar a Israel. ¿Se entendió? El barco de nuestros amigos estaba allí. Claro, fue un error. Claro que no fue un error. Yo recuerdo que hasta el 1992 yo empecé a ser moreno en el año 80. Y a veces enseñaba este tema y decía, bueno, dice Israel que fue un error. Pero cada vez que yo le enseñaba decía, qué raro. Un error tan grueso, ¿sí? O sea, feo, ¿no? Bueno, no era un error. El barco estaba ahí para atacar a Israel en caso de que Israel Pero decidiera. hubo represalias de Estados Unidos a Israel. ¿Cómo? No represalias, sino... del barco, no. Porque ellos sabían. ¿Sí? Entonces se callaron la boquita. Y de alguna manera Israel le dijo, hey amigos, si estos son mis amigos, pues Dios mío, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, que son nuestros aliados, ¿verdad? Sí, acuérdense, son aliados. No son amigos, ni hermanos, ni cariñosos, son aliados. Y serán nuestros aliados mientras a ellos les convenga. El día de mañana, cuando los musulmanes, que son 1.200 millones, frente a 6 millones de Yehudim, si en algún momento les conviene estar del lado de 1.200 millones, goodbye Estados Unidos. Pero nosotros tenemos una fuerza superior que nos apoya, ¿sí? Que se llama Kadosh Baruj Hu, y entonces quedémonos tranquilos. Unos días después, Israel decide comenzar la guerra. Y lo hace en la madrugada del 6 de junio del 1967. El día 6 de junio de 1967, Israel hace una operación relámpago, en la cual, a la madrugada, antes de la salida del sol, ataca todas las bases aéreas de Egipto. Egipto tenía una aviación enorme, tenía una cantidad de aviones increíbles. Y entonces, con sus aviones, Israel, volando a ras de la tierra, para que no sean interceptados por los radares de aquellos años, Israel liquida cerca de 500 aviones en tierra. En tierra. Es decir, logró en los primeros minutos de la guerra prácticamente acabar con la fuerza aérea egipcia, y luego mandó aviones para el lado de Jordania y de Irak, y a Irak llegó. Y también atacó algunas bases aéreas. Pero realmente la que más preocupaba era la egipcia, que era donde más aviones había. Es decir, que Israel realmente gana la guerra después de unos minutos. Así era. Solo que esa información la tenía Israel, y obviamente la tenía Egipto. Pero Egipto empezó desde ese momento, o sea, enseguida empezó la guerra, después del ataque, obviamente es la declaración de guerra de todos los países árabes. Egipto comienza a decir exactamente lo contrario.
que acababan de entrar en Israel, que acababan de destruir la Fuerza Aérea Israelí, que había miles de muertos. Hoy tenemos internet, hoy tenemos chat, hoy tenemos mucha información al instante. En aquellos años realmente la información era muy lenta y era muy filtrada. Y todos estábamos, en mi caso estábamos en Buenos Aires, pegados a una radio que tenía un flash informativo cada hora, cada 2 horas, y llegaba algo de información de la guerra en Medio Oriente. Y la información era de la cantidad de muertos que había en Israel y de la cantidad de aviones y tanques israelíes que habían sido destruidos. Los árabes se dedicaban a mandar información. Israel, por otro lado, no estaba tan necesitado de hablar de todos sus éxitos. No hacía falta. O sea, no hacía falta tranquilizarle a las comunidades judías del mundo. ¿Sí? Espérense. Porque también hablar de los éxitos es dar más información al enemigo. Sí, claro. Entonces, que digan lo que digan. Pero Israel va a lograr en 6 días una victoria impresionante. Una victoria que se va a llevar obviamente el aplauso de todo el mundo y que hasta el día de hoy esta guerra se considera como una guerra que todo el mundo y todos los países deberían aprender de cómo Israel realmente la llevó a cabo, aun cuando a nivel de estrategia militar no se logra terminar de entender cómo logró semejante éxito. En apenas 6 días Israel va a conquistar la Franja de Gaza, ¿De qué va a nos sirve? conquistar, Era mejor que las franjas de Gaza se quedaran y se la... va a conquistar, En verdad. en ese momento no, va a conquistar todo el Sinai, va a llegar hasta el canal de Suez, aquí se para el avance, va a conquistar Shomron y Yehuda, obviamente va a conquistar Jerusalén y Matica, y va a conquistarle a Siria del Golán. Israel triplica su territorio en 6 días. Es decir, fue un avance espectacular, donde los enemigos salían corriendo del avance israelí. Es más de lo que la Torá. ¿Cómo? De lo que Es como la Torá dice. Es más. Es No, pero ¿qué pasa? uno va a correr a 100 y 10 van a correr a No, 1000. pero el territorio que hoy tenemos es más No. de lo que... El territorio, según la Torá, lo que promete los territorios es desde el Tigris, desde el Éufrates hasta el Nilo. Hasta el Nilo. No tenés nada. El Éufrates es Irak. Desde Irak, El Nilo. y el Nilo todavía es aquí. Sí, sí. Y toda esta ¿Sí? parte no existe. O sea, todavía no llegamos todavía. Ya llegaremos, no te preocupes. Que siga fastidiando los iraquíes y los iraníes, ya llegaremos hasta allá. Y que siga fastidiando a veces Mursi, presidente de Egipto, ya llegaremos allá. Pero mientras tanto, 1967, en apenas una semana, 6 días, ¿sí? En el 7º descansamos, en apenas 6 días, Israel logra triplicar su territorio. Pero el tema no era triplicar el territorio. El tema era lograr tener fronteras seguras, fronteras tranquilas. Obviamente esto da una tranquilidad total. El Golán aleja a los sirios, ¿sí? Tener el Hermón y el Golán aleja a los sirios y da tranquilidad a todo el norte de Israel. Tener a los egipcios a esta distancia era algo fundamental. Solamente para que sepan, 6 años después del 67 fue la guerra de Yom Kippur. Y la guerra de Yom Kippur fue muy difícil, muy difícil. Pero ¿dónde se libró la guerra? Aquí. En la zona de Egipto se libró aquí. Otra vez Egipto atacó. Es decir, si la frontera hubiera estado aquí en el 73, la guerra hubiera sido acá. La guerra fue en el Golán. Es decir, el territorio original israelí, en ese territorio no hubo guerra. ¿Por qué? Porque teníamos unas fronteras, unos colchones, así se llamaban, colchones territoriales que nos hicieron muy bien. Ya después, muchos años después, cuando se firmó la paz con Egipto, pues se regresó todo el Sinai. Y últimamente, hace unos años, se les entregó Gaza a los palestinos. Y sabemos que la situación ahí está muy pesada y que todavía no se soluciona nada. Pero bueno, la guerra fue muy... ¿Cuándo se entregaron esos tierras? ¿Cuáles? Para el Sinai. El Sinai se entregó en los años 80, después de haber firmado la paz. Es decir,
Después de la guerra del 67 vino la guerra de Yom Kippur en el 73. Y después de la guerra de Yom Kippur, el presidente de Egipto decide hacer la paz con Israel. Egipto había sido el único país que había salido a todas las guerras. Y después de todas las guerras en las que siempre perdió, el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, se dio cuenta que mejor deja de hacer guerra y hace la paz. Y entonces, estando primer ministro aquí, Menachem Begin, él de pronto desde Egipto dice que él estaría dispuesto a ir a Jerusalén a hablar directamente con él. Menachem Begin le toma el guante y le dice: bienvenido, eres bienvenido para hablar incluso en la Knesset. Y se firmó la paz, y como condición, o sea, de las tratativas de paz, era que Israel le regrese a Egipto su territorio. Israel le regresó el Sinai. Y la verdad que, mal que bien, con Egipto en estos 40 años desde que se entregó el Sinai, menos de 40, 30 y tanto, estamos en una paz. Fría, pero en paz. Hubo épocas en que miles de israelíes paseaban en Egipto y iban y venían todo el tiempo. Incluso hoy en día muchos israelíes siguen yendo a Egipto. Hoy la situación está un poquito más pesada, pero hay una paz que les conviene a los dos. ¿Sí? No es que nos amemos, pero a Egipto le interesa en este momento. Tiene demasiados problemas como para tener una guerra con Israel. Pero vámonos otra vez a 1967. Unos días después de esa vez que me encontré a la señora Marta llorando en el autobús, la señora Marta está bailando en el autobús. Está bailando. Entonces le dije: ¿y ahora qué? Dice: ¿qué? ¿No te enteraste? Y ahora sí me enteré. Sí, porque ya estábamos todos enterados. Así estaba. Era el termómetro de la situación, la señora Marta. Estábamos todos en un éxtasis total. Yerushalayim Shel Zahav se va a convertir en el hit. Todos cantábamos en Yerushalayim Shel Zahav, todos de una manera increíble. Las grabaciones de cuando están los Hayalim llegando al Kotel, impresionante. ¿Qué pasó en Yerushalayim en especial? Jordania era, de los 3 países que se habían aliado, el país que menos seguro estábamos si realmente iba a atacar o no. Tal es así que hubo en días previos a la guerra, un contacto con el rey Hussein. El rey Hussein, no Saddam Hussein. El rey Hussein era el rey de Jordania. Hoy también el hijo se llama Hussein, pero no me acuerdo los nombres. Lo llaman el rey Hussein, no sé. Y entonces el rey Hussein de aquellos años va a recibir una visita secreta, que la supimos muchos años después. Una persona de Israel lo va a ir a visitar. Esa persona se llamaba Golda Meir. Golda Meir, que en aquellos años no era la primer ministro, se fue a ser primer ministro después. Disfrazada de árabe, el gobierno israelí la metió en Jordania. ¿Hablaba árabe perfecto? No hablaba árabe, ella era polaca, ¿qué va a hablar árabe? Pero bueno, hablaba inglés. Y el rey Hussein sabía que iban a mandar a una delegada, a alguien, ¿no? O sea, Jordania e Israel no había paz entre ellos. O sea, en ese momento no estábamos en guerra, pero no había ningún tratado de paz. Entonces era peligroso. La mandaron para convencerlo a Hussein de que no entre a la guerra. No entres a la guerra va a ser contra Siria y Egipto. No te metas tú, porque si le entras, no te va a ir bien. Y Hussein aparentemente se comprometió a no entrar a la guerra, si estallaba. Finalmente estalla la guerra y entró. Y lo que le sucedió fue que perdió todo el territorio de Shomrón y Yehuda, y lo más importante para él, que era Jerusalén. La perdió. Cuando el gobierno de Israel decidió hacer la guerra, el ejército no tenía ningún plan de acción para conquistar Jerusalén. Había muchos planes para atacar las bases aéreas, para entrar en el Sinai, en el Golán. Para Jerusalén no. Jerusalén se sintió durante los días de la guerra que estaba siendo entregada al pueblo de Israel, que así estaba viniendo. El ejército decidió entrar a Jerusalén con 2 unidades diferentes. Una unidad de paracaidistas que directamente desde el avión descendieron dentro de la ciudad vieja, y otra unidad que entró por Sha'ar Arayot, el portón de los leones. El primero en llegar al Kotel fue un paracaidista. La unidad de los paracaidistas llegaron antes,
y a los pocos minutos de entrar a la ciudad ya había una bandera de Israel flameando en el cótel. El cótel al cual no podíamos acceder desde 1948 porque no había Yehudim dentro de la ciudad vieja, todos los Yehudim habían sido sacados. El cótel que los jordanos se habían dedicado a construirle delante de él un montón de casas y viviendas. Si ustedes ven alguna foto del cótel antes de la conquista, van a ver que ahí está el cótel y aquí hay una pared de una casa. Es decir, había un pasillito, ¿sí? Un poco más ancho que el de Minarota Cótel, ¿sí? De los túneles, un poco más ancho. Pero es todo lo que dejaron. Construyeron un montón de casas delante del cótel y el cótel en sí era una zona de basurero. ¿Sí? Eso era la idea de ellos. Los jordanos destruyeron toda la ciudad vieja, la parte del barrio judío la habían destrozado. Obviamente el Beit Knesset Jurba lo habían destruido. ¿Sí? Cuando uno lo ve hoy está precioso. Así de precioso estaba antes del 48. Los jordanos no le dejaron nada. Destruyeron el Beit Knesset Tiferet Israel, que era el otro enorme que está arribita, no sé si alguna vez subieron, donde están los restaurancitos. Hay que subir, una escalerita que hay ahí. Hay una tiendita ahí que tiene kipot en la entrada y hilitos y con pulseritas. Por ahí está una escalera, suban por esa escalera, van a ver las ruinas todavía del Beit Knesset Tiferet Israel, que era otro Beit Knesset increíble, y que Bezrat Hashem lo vamos a ver reconstruido dentro de unos años. Ya se aprobó su reconstrucción, hace un mes se aprobó la reconstrucción de ese Beit Knesset, pero ellos destruyeron todo. La ciudad estaba realmente en un estado terrible. Y llegaron los Hayalim. Cuando uno escucha la grabación de aquellos momentos, si algún día tienen ganas, por YouTube la pueden ver, se escucha a los Hayalim llegando al cótel, corriendo hacia el cótel, preguntándole uno a otro, Eifo a cótel, Eifo a cótel, Eifo a cótel, porque no sabían, todos eran muchachos de 18 años que en su vida habían ido al cótel. ¿Sí? Israel tenía 19 años de edad, en su vida habían ido al cótel. Y además, incluso nosotros a veces vamos para Jerusalén y preguntamos, Eifo a cótel. Es fácil perderse, ¿no? En Jerusalén, Matica. Cuando uno ya conoce, ya sabe, baja y vas a llegar. Pero si no conoces, te pierdes entre las callejuelas. Cuando llegaron al cótel y liberaron la ciudad, se va a escuchar rápidamente el toque del shofar. El Rav Goren, que era el Rav Rashi en aquellos años, viene con su shofar y se pone a tocar el shofar. Va a decir un El Malé Rahamim, una tefilá por los muertos, ya que en esta guerra, en la guerra de los 6 días, hubo aproximadamente 600 muertos, más de 200 para conquistar Jerusalén. Es decir, 1/3 de los muertos hubo aquí, y el resto en toda la guerra. ¿Y por qué murieron tantos en Jerusalén? Porque en Jerusalén fue caminando la conquista. Es decir, entraron los tanques, rompieron el Shar Arayot, entraron los paracaidistas, pero la guerra en sí fue casa por casa. Y los jordanos tenían en todos los tejados, tenían un montón de francotiradores. Entonces ellos simplemente, Hayal caminaba por abajo, paf, paf. ¿Cómo se ganó una guerra? ¿Cómo se gana una guerra? Conquistando, entrando y limpiando. Limpiando. Obviamente los ejércitos se van moviendo, ¿sí? Los ejércitos van en retirada. Uno va avanzando y el otro se va retirando. Pero lo mismo que la Segunda Guerra, entraban... En cualquier guerra. Mi pregunta es para todos. Bueno, así se van dando las guerras. Y de pronto lo que por un lado se retiraban y por otro lado se rendían. La cantidad de prisioneros que Israel tomó en esta guerra fue impresionante, miles de prisioneros. Pero además, lo que antes decíamos, en el desierto del Sinai y en el Golán tenían que ver la cantidad de tanques que los árabes dejaron abandonados, zapatos que dejaron abandonados. Salieron corriendo. Y muchos de pronto mataban al chofer del camión que los estaba transportando, al jeep, y los otros ya no sabían usar el jeep, parece, y lo dejaban. Encontraron un montón de cosas que funcionaban, que no tenían ningún problema, o se acabó la gasolina y ahí lo dejaron. Israel capturó una cantidad de armas impresionante y de prisioneros que se entregaron. La Torá dice, Hashem promete que en caso de guerra, y si nosotros estamos bien, y si tenemos de Juyot, uno de nosotros va a perseguir a 1000 y 10 de nosotros va a perseguir a 10.000, así dice en esa proporción. Y así sucedió.
Pasaron cosas muy raras durante la guerra. Lo que sí es real que Israel tuvo una victoria fulminante, fulminante, impresionante, exageradamente impresionante. Tan es así que cuando terminó la guerra, en Buenos Aires había una tienda de artículos que traían importados de Israel. Era el lugar que más me gustaba visitar de vez en cuando. Entonces, no se crean que había muchos productos. Pero ahí el dueño, él cada tanto viajaba a Israel y traía algunas cosas, ¿no? Pero todo era, es Israel, es algo así. Y entonces en esa tienda yo miraba por la vidriera, por la vitrina, y obviamente había dos cosas que yo quería tener. Una, el disco de Yerushalayim Shezar, el disco de la guerra. En aquellos años había discos de las guerras. Hubo disco de la guerra de Yom Ha'atzmaut, hubo disco de la guerra de los 6 días, hubo disco de la guerra de Yom Kippur, y ya no hubo más discos. Pero que los discos eran 10 canciones, 12 canciones. Canciones que especialmente se escribieron para la guerra y que los Hayalim cantaban. Era muy impresionante. Y obviamente la canción de la guerra, que no se había escrito para la guerra, pero se convirtió en el himno, fue Yerushalayim Shezar. Entonces el disco era un disco que de los discos, ¿sí? Eso era un disco. Un long play. No un playboy como decía mi mamá. Un long play, dijo la Baraja, que se abría el cartón en dos y entonces estaba esa foto de los 3 Hayalim mirando el cótel, ¿sí? Esa foto estaba así en grande y bueno, yo me las conocía las canciones, me las sabía todo, era maravilloso. Además era el cantante oficial de la escuela y entonces escuchaban a Arele cantar y cantar y cantar todo el día Yerushalayim Shezar. Pero además había otra cosa que quería comprar, no solamente el disco, había un póster. Un póster. ¿Saben lo que es un póster, verdad? Okay. En aquellos años se vendían muchos pósters. Era un póster de un Hareidi. Era un Hareidi, tenía su sombrero. Yo no era religioso, pero el póster era un Hareidi, sombrero, peot, anteojitos, ¿sí? Típico Hareidi, dentro de una cabina telefónica, abriéndose su camisa, y abajo había una shin grande, ¿sí? Obviamente rojo y azul abajo de su camisa blanca, con una sonrisa así. Así se sentía el israelí. El israelí después de la guerra de los 6 días se sentía Superman. Se sentía Super Shaddai, que ahí que Hashem lo estaba cuidando y era un póster genial, genial. Parece que esa genialidad no nos hizo bien, porque nos llenó de mucho orgullo. Porque después de semejante guerra y de tantos milagros y de recuperar Yerushalayim Atikah, Israel le asignó la victoria a Tzahal. Y obviamente nuestros muchachos lucharon heroicamente y nuestro ejército fue increíble. Pero la gran mayoría del pueblo de Israel aquí se olvidó de Kadosh Baruj Hu. Es increíble, hay libros de guerras en el mundo, de análisis hechos por grandes generales en el mundo, que analizan todas las guerras, la primera, la segunda, la guerra de Vietnam, etc. Y cuando llega a la guerra del Medio Oriente, en muchos textos van a encontrar escrito, las guerras del Medio Oriente no tienen ninguna lógica. Todas las guerras del Medio Oriente las debería haber perdido Israel. Y sin embargo, hasta el día de hoy, todas las guerras las ha ganado. Y los generales del mundo no se explican por qué. Los israelíes se lo explican. Tenemos a Tzahal. Y el israelí que tiene Torah sabe que además de Tzahal, tenemos a Kadosh Baruj Hu. Y que sin Kadosh Baruj Hu, ni Tzahal nos cuida. Obviamente, vuelvo a decir, que Hashem bendiga a cada uno de nuestros muchachos, a nuestros Hayalim, pero tenemos que saber que tenemos que tener nuestra emuná en Kadosh Baruj Hu. Y los milagros que se vieron fueron increíbles. Y hay quien analiza después y dice, 1967, todos los milagros que tuviste, y lo único que lograste es llenarte de orgullo y pensar que solamente lograste tú todo lo que lograste por ti. 6 años después, guerra de Yom Kippur. Y Yom Kippur es para lejaper et avonot. ¿Sí? Para eso es Yom Kippur, para lejaper, para expiar tus errores y transgresiones. Y la guerra fue un golpazo brutal. A esa guerra prácticamente la perdemos. Si no fuera por lo que sucedió al final de la guerra,
que que pudo dar vuelta a todo y finalmente salimos airosos con cerca de 3.500 muertos Hayalim. Fue una guerra brutal. Entonces aquel que mira de Torah dice, mira, tuviste esta guerra, ¿sí? Tan gloriosa, y en vez de estar haciendo puras alabanzas a Kadosh Baruj Hu, te olvidaste y pensaste que eres tú. Ese era el póster, por eso se los conté, el póster de Super Yehudi. Entonces te olvidas de Kadosh Baruj Hu, cuidado. Desde entonces han pasado ya, dijimos, 46 años. Ya es un rato. ¿Te compraste el disco? Me compré el disco, lo tengo en mi casa ahora, aquí en Israel. Justamente el año pasado que estuve en Buenos Aires, hace un año atrás falleció mi papi, Zichrono Libraja, entonces fui a la casa de mi papá y me traje algunas cosas que todavía quedaban de cuando era jovencito, ¿no? Y entonces el disco ahí estaba, y sí me lo traje. El póster lo tuve en la pared muchos años y no quedó nada, pobrecito. Y además, bueno, después que crecí dije, ¿cómo tengo un póster así? Pero bueno, el póster era muy simpático para un nene de 9 años, pero era fantástico, ¿no? Aparte todos nos sentíamos así, nos sentíamos muy poderosos. Pasaron 4 décadas y Yerushalayim Atikah está en nuestras manos. Cuando el Hayal que puso la bandera en el Kotel, en el momento que la puso, por radio, él dice, Harabait Beyadenu, Harabait Beyadenu. Imagínense la frase esa cuando llega y todos escuchando, que se liberó el Kotel, que se liberó la zona del Harabait, estaban caminando los Hayalim por atrás, por la zona donde están las mezquitas. Pasaron 4 décadas. Y muchas veces nos preguntamos, Harabait Beyadenu. Ahora se pone en esa frase, se pone un signo de pregunta Que atrás. sí estaba, ¿no? Cuando conquistaron, yo escuché que sí conquistaron Arabay, Claro que pero conquistaron. se lo regresaron. Bueno, no es que se lo regresaron. Es decir, el hecho, o sea, hoy en día, la soberanía del lugar es del Estado de Israel. Obviamente ellos, para estar ahí, están bajo la soberanía israelí. Sin embargo, Israel, a las pocas horas, le entregó a las autoridades árabes el control administrativo de toda esa zona. En realidad, hasta el día de hoy, quien controla toda esa zona es Jordania, ni siquiera los árabes de aquí. Jordania hasta el día de hoy es el que controla. Jordania era la que manejaba y es la que sigue. ¿Por qué? Porque no hay otro gobierno. No hay otro gobierno. Los palestinos no tienen un gobierno hasta el día de hoy. Entonces, en aquellos años se decidió que fuera Jordania la protectora de los lugares sagrados. ¿Pero la mezquita cuándo fue construida? Años 600 y algo. Cuando el Islam llega al mundo y cuando conquistaron Israel. ¿Sí? Años 600. 6 siglos después de que fue destruido el Beit HaMikdash. O sea que tiene un rato. Tiene 1400 años de que está ahí puesta. Entonces, pero cuando uno dice Arabait Beyadenu, sabemos que cuánta dificultad hay para que los Yehudim pasen del otro lado. No solamente por cuestiones alágicas. Yehudim que quieren pasar y que quieren hacer una tefilá, no pueden. Se les prohíbe. No se lo prohíben los árabes, se lo prohíbe el ejército de Israel y el gobierno de Israel. Considerado que es una provocación que nosotros crucemos y estemos ahí rezando. Hay muchos Yehudim que dicen que hay que ir a la zona del Arabay y mostrar, sí, pasar, subir por el puente y pasar. Y hay algunos, y no son la mayoría, algunos de los Rabanim que dicen que como no sabemos exactamente en dónde estaba el Kodesh HaKodashim y porque hay Tumá, etcétera, no sería conveniente que el Yehudí pase. Pero la gran mayoría no ve ninguna prohibición alágica para cruzar, pero realmente tenemos una enorme dificultad de pasar. ¿Sí? Es ir a exponerse. ¿Sí? Ahí están nuestros primos que no están con buenos ojos mirándonos cuando pasamos. Si pasamos como turista y no damos la impresión de ser Yehudim, por ahí no nos dicen nada. Pero si vamos a ir a ponernos un tefilim, un talit y decir tefilá, nos van a sacar corriendo y apedreados. Si es que salimos. ¿Has ido? Si yo he ido, no. Yo fui una sola vez hace muchos años, pero no he regresado. Y como que no. Pero Arabait no lo tenemos. Y Yerushalayim, desde hace 40 años aquí, siempre está en la mesa de las negociaciones. Los árabes reclaman Yerushalayim. Ellos dicen que el Estado palestino va a tener a Yerushalayim como capital de ellos. Y cuando hablan de Yerushalayim, hablan de Yerushalayim Hadassah. Perdón, a Yerushalayim Atikah, a Yerushalayim de las murallas.
Según ellos, nosotros no tenemos ningún derecho en Jerusalén. Las piedras que nosotros decimos que es el Kotel y que hubo un Beit Mikdash, según ellos es mentira, nunca existió nada. Nunca hubo rey David, nunca hubo nada. ¿Sí? Ellos lo dicen y lo repiten e insisten. Entonces que nosotros digamos que la piedra esa, Sakedat Yitzhak, se ríen. Que nosotros digamos que ahí hubo alguna vez un Beit Mikdash, se ríen. Y en todas las negociaciones aparece el tema de Jerusalén. Hace unos años atrás fueron las negociaciones hasta donde más se llegó en el sentido de estar dispuesto a entregar, que fue en la época del primer ministro Ehud Olmert. Ehud Olmert estuvo dispuesto a entregar prácticamente todo Jerusalén Ática. Es decir, el Roba Yehudí se iba a quedar en manos de Yehudim y Zeu, nada más. Es decir, la zona del Kotel y alrededores nos quedaba para nosotros. Hashem es grande y a pesar de que él le ofreció a los árabes, estoy hablando hace 10 años atrás, el 98% de todo el territorio que ellos pedían, es decir, era prácticamente todo. Yasser Arafat, que era el líder en aquellos años, dijo no. Kadosh Baruj Hu le dijo a Yasser Arafat, di que no. Y es por eso que todavía Jerusalén está en nuestras manos. Wow. Y es por eso que todavía podemos ir a Kebar Rachel, y podemos ir a Hebrón, y podemos ir a Shechem, y podemos ir a muchos lugares. Pero Jerusalén es centro de discusión hasta el día de hoy. Sí. Tengo una pregunta, porque la división de los cuartos, o sea, perdón, La división de los cuartos es una división poblacional, simplemente. Los armenios se ubicaron ahí desde el siglo I y ahí se quedaron. Los musulmanes obviamente siempre alrededor de la zona de las mezquitas, los cristianos alrededor de la zona del Santo Sepulcro y de esas cosas, y los judíos alrededor de su cótel. Entonces naturalmente cada población se ubicó en esos lados. No es que, o sea, en ningún lado hay una muralla que divide los barrios, y además tú te vas a encontrar en el Roba Yehudí, vas a encontrar mezquitas, en la zona árabe vas a encontrar un Beit Midrash y una iglesia, en la zona armenia te vas a encontrar también con un Beit Midrash. Es decir, no es 100% cristiano, armenio, pero la mayoría de la población se asentó así, y así sigue hasta el día de hoy. En realidad tampoco nadie tiene la intención de entrar y sacar corriendo ahí ni a los musulmanes, ni a los cristianos, ni a los... Al contrario, todos sabemos que Jerusalén es el centro del mundo y es una ciudad sagrada. Pero, ¿qué va a suceder con Jerusalén? Hoy a la noche es Yom Jerusalén. Para gran parte de Israel, para prácticamente todo Israel, es un día de gran fiesta. Pero es un día de gran fiesta que hay que pensar mucho. Y hay que pensar en este juramento que le hicimos a esta ciudad. ¿Para qué tenemos Jerusalén? ¿Qué queremos de Jerusalén? ¿Cuál es la santidad de Jerusalén? ¿De qué vamos a llenar a Jerusalén? También hay quien dice, es muy fácil decir que Jerusalén es nuestra, pero apenas el 9% de la población dentro de la muralla es yehudí. 9% de la población es judía. La mayor parte de la población adentro es árabe, luego cristiana, luego armenia. ¿Sí? Somos muy pocos. Cuando uno le explica al mundo es que Jerusalén es nuestra, ¿cómo le explicas al mundo que Jerusalén es nuestra si solamente el 9% eres tú? Creo que entre nosotros no tenemos que discutir que Jerusalén es nuestra. Nosotros lo entendemos. Pero espero que no tengamos que decir en algún momento que se nos va. Solamente que tenemos que saber lo siguiente. Jerusalén llegó a nuestras manos, Bemet, prácticamente en charola de plata. ¿Sí? Llegó. Hashem de alguna manera decidió que volviéramos a recuperar Jerusalén. Hashem puede volver a retirar la charola. Ya lo hizo en alguna oportunidad. Hay que cuidar esta ciudad. Última noticia de Jerusalén. Acaban de autorizar un proyecto de la construcción de un funicular en Jerusalén. ¿Qué es? ¿Sabes qué es funicular? Es como un teleférico. Un teleférico, un cable carril. Sí. Va a... pero en el aire. El aire, como el de Masada. ¿Sí? Va a tener 3 paradas. Tajanata Rakebet Yeshaná, la tajaná del tren La Vieja, la que está por Derech Hebrón. Sí. Kotel, la zona del Kotel, no sé exactamente dónde parará.
Har Hazeitim. Har ¿Pero Hazeitim. cuánto tiempo tarda? 4 minutos y medio el recorrido. No, ¿cuánto van a tardar en 20 construir? años. 60 años. Como el tren que tardó 12 En realidad aquí quizás no les tarde tanto porque no hay que destruir ni por el nada. aire. Pero que ya Pero se en la acaba de Tajanat autorizar. Raquel te están construyendo algo. Sí, también. Por Hay- debajo. Bueno, Tajanat Raquel lo que están haciendo es un centro cultural y de diversión y ya empezó el pleito. Porque quieren abrir cines en Shabbat y todo eso, ya empezó el pleito. Pero en la Tajanat Raquel si van a ir a Jerusalén hoy a la noche, mañana, sepan, bueno, no, a Jerusalén Maticá, sepan que va a haber mucha gente. ¿Hotel y qué otra parada? Har Hazeitim, donde está el panteón del pueblo de Montelos Israel. Olivos. O sea, enfrente. ¿Por qué tan poquitas paradas si ya van a hacer algo? Porque la idea solamente es a nivel del turismo y poder mover a la gente más rápido. Si hoy en día, ustedes saben qué difícil es ir hoy en día al cóctel. Sí, o sea, yo particularmente escucho esto y digo, genial, me voy a subir al teleférico y bajar ahí en la Tajanat Raquel. Pero costaría muchísimo, o costaría No tipo creo, una parada. no creo. No creo que le Yo cobren creo que es mucho. como el tren. Y dejarían Porque más a incluso, los árabes. ¿Qué es lo que puede pasar? Volamos todo. Que te hagan volar. Está bien, vas a estar en el aire, vas a volar en serio. Caemos en el coche. De verdad. Va a haber control, va a haber control. Pero Jerusalén hoy en día, ustedes saben que es increíble que dentro de la ciudad de Jerusalén el lugar más problemático para movilizarse es desde el cóctel. Cuando uno sale desde el cóctel es terrible tomarse un autobús. Sí, es horrible. Es difícil. ¿Se puede son- tomar el 38 o el 1? Sí. Hay como salir. Venle Pero tomando cuánta gente. Los turistas se enloquecen porque no tienen forma de moverse. Entonces, bueno, de alguna manera pensaron que lo único que pueden llegar a hacer un teleférico y ya se aprobó. Así que Bezrat Hashem, 15 años. ya se va a empezar a hacer, así que si quieren volar, ¿Cuánto duraría? ¿Se va a durar 10 años como el ¿En tren? cuánto? yo creo que no. Yo creo, o sea, si realmente aparece el dinero y ya se empieza a construir, no, porque lo único que hace falta es poner las bases, 3 bases, ¿sí? De donde sale y los pilares por donde corre. Pero no hay que romper calles, no hay que hacer todo un trayecto Claro, en como caso fue del muy tren difícil. era- El tren aparte rompían y aparecía una ruina arqueológica. Sí. Entonces ya no podían seguir por acá, podían pasar por acá, Fue terrible, o sea, además fue lento, pero problemático y moviendo casas, muy problemático. Jerusalén no es fácil, ¿sí? Es una ciudad muy complicada. Entonces, bueno, por eso tardó 10 años. Bezrat Hashem el teleférico, que nos funcione mejor. Gracias. Y si tarda unos años van a estar aquí, ¿no? Bueno, Con tus hijos. por ahí yo no lo veo, pero ustedes espero Voy que a sí. mandar a mis hijos todos los días al coche. Gracias. Yom Jerusalén Sameach. Y a cuidar a nuestra Jerusalén. Ay, qué divertido. Mahon Ora, tu casa en Israel.